Contragolpe. Gracias por continuar en contacto con nosotros aquí en Red Patria Nueva y en todas nuestras radios aliadas. Hoy tuvimos excelentes noticias de la solidaridad entre hermanos países. La República de Argentina ha hecho llegar 1 millón de vacunas AstraZeneca hasta nuestro país. Estamos en contacto con el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, para que nos comente los detalles. Viceministro, qué gusto poder saludarlo. Guillermo Mendoza y Camilo Galde le dan la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Bueno, efectivamente el día de hoy hemos tenido la recepción de una donación del gobierno de la nación argentina de 1 millón de dosis AstraZeneca. Yo considero que es un momento histórico en nuestra relación bilateral con la Argentina. Este acto, esta muestra de solidaridad tiene mucho significado porque recordemos que hace 2 años este mismo avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina estaba trayendo a Bolivia cartuchos, municiones, pertrechos para sembrar división, para sembrar luto en la población boliviana, y hoy este mismo avión está trayendo vacunas que significan vidas, que significa salud para nuestra población. Yo creo que tiene un significado muy grande esta donación, además de que son vacunas que están producidas en Latinoamérica, son de las primeras vacunas que se producen en nuestra región. La Argentina está produciendo tanto AstraZeneca como vacunas Sputnik Light, y bueno, el gobierno del presidente Alberto Fernández ha decidido compartir esta producción con los países hermanos, y en este caso Bolivia se beneficia con 1 millón de dosis que van a servir para el reforzamiento, para las personas que ya tienen el esquema de vacunación completo y que quieren la dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis. Es muy importante esta donación, además porque viene acompañada de la propia ministra de Salud de la Nación Argentina, junto con su equipo de técnicos, para hacer un importante intercambio que se está llevando a cabo ya en el Ministerio de Salud, para poder ver cuáles son las próximas, la demás cooperación, las otras acciones de cooperación, de intercambio de información que podemos tener entre ambos países, e incluso poder ver la posibilidad de nuevas donaciones más adelante. Yo de verdad quiero felicitarle, Benjamín. Usted es viceministro de Comercio Exterior y de Integración. ¿Qué mejor nombre para entender lo que se ha logrado en las últimas horas y en la gestión y lo que viene por delante? Qué bueno realmente que su despacho pueda tender estos puentes de hermandad. Desde luego el Ministerio de Salud, con su impecable trabajo, también merece un aplauso. Más allá de las sensaciones de cariño y de fraternidad entre ambas naciones, el viaje de las vacunas debe ser un procedimiento técnico, científico, bastante complejo. ¿Podría tal vez describirnos un poco cuándo se inician los primeros contactos hasta ahora que ya tenemos las vacunas? Bueno, Argentina ha empezado a producir estas vacunas en coordinación con México. Argentina hace la parte del principio activo de la vacuna. México lo que hace es el envasado. Son ambos países que han llegado a una sociedad. Están trabajando obviamente con la licencia de AstraZeneca de Europa para poder producir estas vacunas. Y bueno, desde un principio, cuando nos enteramos de que Argentina iba a empezar a producir vacunas, es que han empezado los contactos. Es decir, ya a principios de este año hemos empezado las conversaciones para poder ver la posibilidad de que estas vacunas puedan ser adquiridas por el Estado boliviano. Recordemos, hace un año exactamente todavía no teníamos ninguna vacuna en el país. Estábamos apelando a nuestras relaciones diplomáticas en todos los ámbitos para poder adquirir vacunas, y una de las puertas obviamente que estábamos tocando eran de la Argentina. Ha tomado un tiempo que se logre la producción, que se logre cumplir con los niveles y estándares de calidad necesarios para poder ser utilizadas. Se han utilizado en la población argentina, se han utilizado también en la población mexicana,
Recordemos que hace algunos meses y de las primeras vacunas, justamente cuando necesitábamos completar la segunda dosis de AstraZeneca, fue México que nos hizo una donación de vacunas. Son estas mismas vacunas que son producidas de manera conjunta entre México y la Argentina. En ese entonces México nos donó 150,000 y posteriormente otras 150,000 y ahora ya llega este 1,000,000 de dosis. El proceso logístico tiene que ver con poder mantener la cadena de frío. Estas vacunas requieren una temperatura entre 2 y 8 grados, lo que hacen que sean mucho más versátiles que otras vacunas que requieren sistemas de ultrafrío. En este caso, las vacunas han sido embarcadas en el avión, en este Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Ha salido a las 6:30 de la mañana, hora de la Argentina, desde Buenos Aires, y bueno, arribó a nuestro país a las 12:30, y luego inmediatamente estas vacunas son transportadas a nuestro PAI nacional, que está ubicado en la avenida Arce, desde donde se hace la desconsolidación. Se verifican que los termómetros, los loggers, estén de manera correcta, es decir, de que no hayan superado los umbrales de temperatura que están establecidos, y desde ahí se desconsolida y se hacen 9 lotes, uno para cada departamento, para su inmediata distribución a los sedes, a los PAIs departamentales, ya para que lleguen a la población boliviana. Hoy ya en la tarde ya se está haciendo esta desconsolidación de contenedores para que puedan llegar de manera inmediata. Como digo, en este caso, estas vacunas AstraZeneca serán utilizadas exclusivamente como dosis de refuerzo. Somos de los primeros países en la región que estamos aplicando la dosis de refuerzo o la tercera dosis. Ya no es que recién la estamos aplicando, ya hace algunos meses el presidente ha tomado la decisión de hacerlo y somos de los primeros que estamos utilizando este refuerzo. Por otro lado, también debemos destacar de que somos de los primeros países en tener la totalidad, el 100% de las vacunas que requiere su población. En el caso nuestro, hemos tenido 6 tipos de vacunas que han arribado a nuestro país. Tenemos un gran portafolio de vacunas y eso es muy, muy bueno, porque eso ayuda que la población esté vacunada con distintas vacunas a que la propagación de las nuevas variantes sea menor. Por otro lado, debemos destacar que aún lo que resta de este mes vamos a seguir recibiendo más lotes de vacunas y este 26 de diciembre vamos a recibir 3 millones de dosis de vacunas de la China. Las vacunas Sinopharm son vacunas que van a ser utilizadas exclusivamente para niños entre 5 y 12 años y eso va a permitir tener ya la totalidad de vacunas que se requieren para el 100% de la población vacunable, es decir, para todas las personas mayores de 5 años. Todas las bolivianas y bolivianos tienen su vacuna garantizada. Ahora es responsabilidad, para empezar, de los ciudadanos que todavía no se han vacunado, que puedan hacerlo de manera urgente. Es la mejor herramienta, es la única arma que tenemos para evitar caer en casos graves, en casos severos de COVID. Yo quiero destacar de que no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, 9 de cada 10 personas que caen en terapia intensiva son personas que no se han vacunado. Entonces esto muestra la efectividad de las vacunas para evitar casos severos y va a ser la única forma de poder evitar o poder atenuar la cuarta ola en nuestro país. También llamar la atención de los gobiernos subnacionales, pedirles que hagan su parte del trabajo, que es llegar a las poblaciones más remotas, poder llegar con vacunas, cambiar la estrategia de vacunación, porque a las personas que ya han vacunado en las ciudades, en los lugares donde hay conglomerados grandes de personas, ya se han hecho los esfuerzos, ahora toca ir a los lugares más remotos, de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales, dependen los centros de salud y son ellos los llamados a ir si es necesario, puerta por puerta para poder vacunar. Tenemos las vacunas, el gobierno del presidente Luis Arce ha garantizado las vacunas para todas y todos los bolivianos y bueno, llamar a que la gente se pueda vacunar, toda la población se pueda vacunar y combatir la desinformación.
Viceministro, va renovando el gobierno de Luis Arce Catacora gracias a esta. Viceministro, reitérenos este espacio de diálogo que exista, además de los lazos de solidaridad, un diálogo constante para ir conociendo los éxitos, pero también los desafíos que existen en la región para combatir en esta pandemia. Así es, bueno, es importante esta reunión que se está dando entre la ministra Bisotti y el ministro Ausa. Como le digo, han venido con sus técnicos, con personal del Ministerio de la Nación Argentina de Salud, y bueno, eso permite poder tener una cooperación entre ambos países. Compartimos una amplia frontera, tenemos problemas fronterizos relacionados con el COVID, y por otro lado tenemos que compartir las buenas prácticas que han tenido ellos en Argentina y que también estamos teniendo nosotros, además de nuevos desafíos para la cooperación bilateral. Es evidente la intención del gobierno argentino de poder integrarnos en el marco de la cooperación, de la solidaridad que siempre ha caracterizado las relaciones entre Bolivia y Argentina, para poder combatir de manera conjunta el COVID. Por otro lado, también destacar que la Argentina produce ya 2 vacunas. Bolivia tiene la intención, tiene la aspiración de poder producir en un no muy largo plazo también vacunas, nuestras propias vacunas para combatir el COVID, y va a ser importante esta cooperación que se pueda dar entre ambas partes para poder lograr esto, ¿no? Para poder conocer cuál ha sido el camino que ha ido transitando la Argentina y poder ir haciendo lo mismo en nuestro país para poder lograr nuestras propias vacunas. Muy bien, se lo nota apasionado y es así como se debe encarar la función pública. Muchísimas gracias, viceministro Benjamín Blanco. Muchísimas gracias, un abrazo y a las órdenes. Muy bien, información importantísima. Hemos conversado con el viceministro de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya estamos de vuelta con más de Contragolpe por Red Patria Nueva. Continuamos en Contragolpe esta tarde de 20 de diciembre. Estamos ya en contacto con el embajador ante la UNESCO, Roberto Aguilar. Importantes noticias con respecto a la defensa de nuestro patrimonio cultural como bolivianos y bolivianas. Bienvenido, embajador. Y obviamente agradecerles por esta entrevista, que en realidad es parte de esos reconocimientos al esfuerzo realizado por mucha gente, por nuestras autoridades de cultura, de Cancillería, y obviamente el pueblo que durante tantas décadas ha estado fortaleciendo esta fiesta, que hoy día, en realidad a partir del 14 de diciembre, está incorporada dentro de la lista representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es decir, un reconocimiento de parte del UNESCO y de todos los países del mundo en el marco de lo que ha sido la presentación de los documentos, el reconocimiento, el valorarlos dentro de lo que ha sido la revisión, y comprobar que es una fiesta que representa uno de los espacios culturales e históricos más importantes de Tarija y fundamentalmente nuestra amada patria Bolivia. Embajador, en este sentido, lo que nos menciona, el reconocimiento de una expresión cultural, de una herencia también, ¿no? Cuando vivimos en un mundo que día a día nos empuja a homogenizar, ¿no? A que todo parezca casi que lo mismo, la modernidad nos termina empujando hacia eso. ¿Qué significa de que más expresiones culturales vayan recibiendo este reconocimiento de un patrimonio inmaterial para la humanidad, y cómo va aportando a poder recuperar y reconocer, valga la redundancia, las diferentes culturas que existen en nuestro planeta? De hecho, uno de los componentes más importantes de la humanidad es que siempre preserve el origen, su historia, y esto es expresado en términos de su cultura, su identidad, sus festividades, aquello que la población valora
como elementos importantes dentro del contexto de lo que configuran su vida misma. Sabemos que a lo largo de la historia de nuestra cultura se ha tenido momentos importantísimos, la declaratoria de Aracitas como parte de este patrimonio, en la declaratoria de la fiesta del Gran Poder, y en la que se remonta una expresión muy importante, la festividad de Oruro en el contexto del carnaval, como una de las expresiones culturales que sintetiza un conjunto de elementos que hacen a la danza, a la música, al contexto de la identidad y al contexto obviamente de la historia y la cultura. En este caso le ha tocado, y es importantísimo valorar, es muy pocas ocasiones que se ha tenido la posibilidad de incorporar otros espacios culturales, y en este caso le toca, como decíamos, a Tarija el de incorporarse dentro de estos reconocimientos mundiales. ¿Qué significa? Que lo que hace la UNESCO es revisar una solicitud que presentó un comité impulsor en Tarija, las autoridades en el contexto desde lo municipal hasta el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, Cancillería, todo este conjunto de actores que incorporan como una solicitud al UNESCO que sea valorado, revisado y reconocido como patrimonio inmaterial la festividad grande de Tarija, la festividad de San Roque. Esta revisión que hace la UNESCO comienza a tomar en cuenta los elementos, uno, de la historia y la representación que tiene como expresión cultural, y a partir de ello le da una connotación especial el hecho que durante tanto tiempo se ha ido reviviendo una festividad que reúne de manera integral el componente religioso, el componente productivo, el componente de humanidad, como ha sido fundamentalmente la expresión de San Roque, y a partir de ello, este sentido integral es el que es incorporado dentro de lo que debe ser preservado para que la humanidad, el Estado plurinacional de Bolivia y obviamente Tarija preserven como parte de una riqueza de la cultura, una riqueza cultural, y en el contexto de este reconocimiento se lo proyecta en el tiempo. Es innegable que los elementos que se combinan no solamente son el de reconocerlo, preservarlo, sino además proyectarlo a que la humanidad lo conozca, se lo difunda, y a partir de ello se puede invitar a muchos interesados en ver esta expresión cultural tan rica y que puedan participar en la festividad. Es decir, tiene estos tres componentes: recuperar historia y cultura, valorarla, reconocerla y proyectarla en el tiempo, y eso es lo que lo hace tan importante, un reconocimiento de parte de la UNESCO a una expresión cultural, una expresión histórica y una festividad como la que ahora nos ha tocado vivir el 14 de diciembre con la fiesta grande de Tarija, la fiesta de San Roque. Embajadora, en el marco de estas gestiones del reconocimiento a las expresiones culturales, a toda esta herencia cultural de la que vamos discutiendo, ¿cómo se posiciona Bolivia? ¿Se va a ir representada la diversidad cultural ante el mundo entero? Así es. Lo que se hace con esta festividad, igual que se hizo con Oruro, por ejemplo, o se ha hecho con el Gran Poder, mostrar que hay una diversidad, pero al mismo tiempo una integralidad de expresiones festivas, fiestas, pero que reúnen historia y cultura como parte de esa identidad. No es solamente bailar en San Roque esta expresión tan conocida y tan difundida como la danza de los chunchus, sino que lo que significa toda la connotación que está inmersa a la vestimenta, a la forma como se expresa, a cómo estén excluidos elementos del consumo de
o cómo se busca preservar esas características que le han dado una riqueza a lo largo del tiempo y que ahora están registradas en la UNESCO como un patrimonio de la humanidad, un patrimonio que hay que cuidar. El patrimonio no va en el sentido de la propiedad para apropiarse y dejarlo en la idea de una apropiación, sino en el sentido de reconocerlo, valorarlo y preservarlo. Y en este marco es que al volverlo un patrimonio inmaterial de la humanidad, lo que se busca de manera conjunta es el de darle continuidad a esta expresión festiva y a esta expresión cultural para que permanezca en su esencia. Si no se pierde, es un tema que hay que siempre mirar hacia el futuro. Si va perdiendo y se ven incorporando elementos que distorsionan el sentido original, puede perder su valor como patrimonio inmaterial. Por eso hay que cuidar la esencia y proyectarla en el tiempo a través de mecanismos de educación, a través de mecanismos de promoción, a través de mecanismos de desarrollo de cualidades, a través de sistemas de enseñanza, de orientación, de promotores, para que la fiesta grande de Tarija, en este caso, se continúe manteniendo en el marco de lo que ahora ha sido reconocida como un patrimonio de la humanidad en un contexto de una festividad y una expresión cultural. Embajador, sobre esto que menciona, el desafío de la preservación, de que no se extinga este patrimonio nuestro. ¿Cuál es el desafío que tenemos como país a todos los niveles, desde la gestión cultural a nivel nacional, a los niveles de gobernaciones, municipios, las propias organizaciones sociales, con las futuras generaciones, con las generaciones más jóvenes, para que estas expresiones festivas no queden como algo del pasado, ¿no? Como algo arcaico? ¿Existe la posibilidad de continuar en ese desarrollo y fomentar en las nuevas generaciones el que puedan continuar desarrollando estas expresiones culturales? Sí, este es uno de los temas vitales para poder mantener la condición de patrimonio inmaterial de la humanidad, y es el de incorporar como parte de los contextos educativos, parte de los contextos formativos, y además el de recuperación, y es, por ejemplo, en los contextos vinculados al sistema educativo en Tarija y en Bolivia, se incorpore como parte de la currícula el contexto de lo que significa, de lo que ha significado a lo largo de su preservación y lo que significa ahora para mantenerlo como una festividad culturalmente reconocida. No es solamente un hecho de promoverlo turísticamente, que esa es una de las tareas que hay que desarrollar, promover la parte turística para atraer a más visitantes y obviamente que salga Tarija, Bolivia, beneficiada, y a través de este reconocimiento sea promovida su visita y la participación de todos los que les interese hacerlo. Pero para esto hay que también formar a los que participan, constituir equipos de estudiantes que puedan no solamente ver la parte festiva o la danza, sino que sepan lo que significa, que recuperen los contextos de valores vinculadas a la danza y a la festividad misma, y a partir de ello sea un proceso integral. Lo histórico, en todo lo que ha sido la larga trayectoria de su configuración, lo cultural, los significados que tiene, la comprensión de los elementos que hacen a esta festividad, pero lo más importante, enseñar, educar y obviamente transmitir de generación en generación todo lo que debe ser preservado para que en el futuro, de aquí a 50, 100 años, se siga sintiendo el orgullo que ahora sienten los tarijeños y los bolivianos, completado y completan una diversidad tan rica y tan importante. Tarea para el futuro, lo que nuestra ministra de Culturas planteó, nuestra hermana Sabina Orellana, el de constituir los comités de impulsores para que no solamente los que hasta ahora han sido reconocidos estén incorporados en las listas representativas, sino tengamos cada vez más, y obviamente cada vez más valoremos nuestra riqueza cultural y obviamente los incorporemos también en estos reconocimientos que la UNESCO brinda a los patrimonios inmateriales.
Embajador, en ese sentido, para ir aterrizando un poco y cerrando la entrevista, es fundamental lo que nos menciona, este trabajo que debe ser permanente, que debe ser continuo, que debe involucrar a las nuevas generaciones también, pero estos elementos de los que vamos discutiendo culturalmente son, cuando los ponemos, digamos, sobre la línea de tiempo política que estamos viviendo, o corren el peligro de ser folclorizados de alguna manera en la que se despoja de su historia. Estas expresiones terminan solamente siendo, como lo mencionaba, ¿no?, alguna danza una vez al año, sin ningún tipo de arraigo histórico y con significado para los pueblos desde donde vamos heredando. Y este es uno de los aspectos que creo que en el caso de Bolivia es importante reconocer y valorar cuál el rol que jugó la nueva constitución política del Estado y a partir de ello la constitución del Estado plurinacional. ¿En qué sentido? Si nosotros vemos la tendencia en tiempos pasados, era el de folclorizar nuestra expresión cultural y festiva. Nuestras danzas y nuestros bailes y música eran convertidos en instrumentos comercializables y a partir de ellos se los iba distorsionando, incorporando, por ejemplo, elementos que no eran propios a lo que representaba una determinada danza. O de pronto la vestimenta comenzaba a ser estilizada porque se lo veía más agradable para una expresión de modelaje, pero no así en el sentido propio de lo que representaba ese traje, esas características de la vestimenta del danzante y cómo danzaba. Muchas veces hemos visto que en algunos casos las danzas han comenzado a ser estilizadas y con todo derecho aquellos que promueven, por ejemplo, la danza en sus formas modernas, incorporaban elementos que le podían tratar de dar una nueva fisonomía. No es malo el de generar una incorporación de los elementos de lo moderno dentro de lo que puede ser la incorporación de representaciones culturales, pero algo que hay que cuidar muchísimo es que un patrimonio cultural es construido históricamente y por lo tanto no puede ser destruido a través de su descomposición histórico-cultural. Este es el elemento que hay que cuidar mucho y a partir de ello se necesita siempre mantener la relación que hay entre la danza, la festividad, la expresión cultural y su componente histórico. Para que se sepa que los morenos no bailaban como se los ve ahora en un contexto de un gusto de hacerlo, sino que representaban formas. Por eso es que la danza se denomina una danza pesada, porque representaba formas de explotación que tenían los esclavos de la época, que eran incorporados a la minería, distorsionándose los componentes que eran particulares de la función laboral minera. De pronto esa forma era incorporada dentro del desarrollo de lo que era la danza, y a partir de ello era una forma de rebeldía el danzar de esa manera para mostrar la dolencia que tenían, la pesadez que tenía el trabajo en la minería para un hombre o una mujer que eran incorporados de manera violenta. En el caso de la festividad de Tarija, de pronto esas particularidades que si bien se remontan a expresiones religiosas, estaban vinculadas a darle un sentido de posibilidad de participación a los que de pronto habían sido excluidos por una enfermedad, por la enfermedad de la lepra, etcétera, pero que a través de la danza, a través de la festividad y a través de este componente de la religiosidad podían mantener una participación, pero además no eran excluidos o despreciados por ciertos elementos que de repente en una otra forma eran demasiado visibles y a partir de ello motivo de una exclusión. Estos elementos
son los que hay que preservar y a partir de ello enriquecerlos con la investigación histórico-cultural. Proyectarlos en el tiempo es lo que se vuelve una tarea fundamental en todo el circuito que hace a las comunidades participantes y promotoras de un reconocimiento del patrimonio inmaterial, las autoridades, los sistemas educativos, las instituciones culturales y entre todos hacer que se recupere lo histórico-cultural, se preserve lo histórico-cultural y no se tienda a distorsionarlo o a destruirlo a través de su comercialización o también a veces de su folclorización, intentando hacer que esta de repente pueda ser más llamativa, pero menos representativa de su origen. Uh-huh. Embajador, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es importante entrar en esta discusión de cuando hablamos sobre el patrimonio y qué es lo que verdaderamente representa para la historia de nuestros pueblos, y más ahora que hemos recuperado nuestro Estado plurinacional y lo continuamos reconstruyendo. Le mandamos un fuerte abrazo, embajador, muchísimas gracias por establecer contacto con Red Patria Nueva. A ustedes las gracias, un gran abrazo también, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Conversábamos con Roberto Aguilar, embajador de Bolivia ante la UNESCO. Importante los avances que tenemos en el reconocimiento y en la defensa de nuestro patrimonio cultural ante la humanidad. Enseguida volvemos con más aquí en Contragolpe. Tía, te traigo más noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay más novedades con el SIGPLU? Sí, tía, me quedé buscando más noticias en Facebook. Bien es el SIGPLU. Son los servicios integrales de justicia plurinacional. Te ayudan gratuitamente con orientación jurídica. Si es necesario, porque se pelearon aquí en la comunidad, podemos llevarlos a que se concilien. Es una manera rápida y económica. Si no, tendremos pues problemas en la comunidad. Qué bien, hijito. Pero tú sabes que doña Juana quedó mal con su problema. ¿Será que también le pueden ayudar? Claro, tía. Hay un servicio gratuito de psicología después de sus problemas judiciales. Es cuestión de pedirles que te ayuden. Están para eso. Bueno, hijito. Iré a buscarle a doña Juana. Los problemas con sus hermanos le han hecho sufrir mucho. Aquí está la oportunidad de que se mejore y cambie su carácter. Yo, viendo en internet, me entero que el SIGPLU tiene abogados gratuitos para temas de deudas, laborales y denuncias penales. Si hay problemas en las propiedades de la... ¡Qué bien son los servicios del SIGPLU, del Ministerio de Justicia! SIGPLU, Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia. Con el 100% de dosis para inmunizar a la población. En cuanto a la disponibilidad de dosis, ya llegamos al 105%, es decir, tenemos un 5% más de lo que necesitábamos para la población vacunable inicial. Es decir, las vacunas están en nuestro país, están disponibles. Y de segundas dosis ya tenemos para el 97.5% de la población vacunable. Entonces ya es responsabilidad de los gobiernos subnacionales poder acelerar los planes de vacunación, poder motivar a la gente que vaya a vacunarse. Como gobierno central, si bien esto debería ser tareas de los gobiernos subnacionales, se han implementado puntos de vacunación masiva, se está haciendo el trabajo con brigadas puerta por puerta. ¿Y tú? ¿Qué esperas para vacunarte? Asiste a los puntos de vacunación masiva. Estamos saliendo adelante. Tengo derecho a participar y a expresarme, a ser escuchado y a que me tengan en cuenta. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida digna y un desarrollo pleno desde su nacimiento y durante su crecimiento. Red Patria Nueva, en favor del código Niña, Niño y Adolescente. ¿Crees que en la vida todas las mujeres son felices? ¿Crees que todas las mujeres gozan de tranquilidad? Pues no. Hay miles de mujeres que son golpeadas, maltratadas y marginadas, no solo físicamente, también sexualmente. Y esto se debe al silencio, ya que el maltrato tiende a naturalizarse cuando no se denuncia a tiempo.
Primero empieza con agresiones leves, después esas agresiones leves son más frecuentes y cada vez más graves hasta que se llega a un punto en el que si no se detiene, llega a la muerte. No te calles, ten el valor de decirle, no se te ocurra ponerme la mano jamás. No seas una de las mujeres que se callan y permite que esto continúe, porque ellos no son mayores ni mejores que tú. Somos iguales. Recuerda que no existe justificación. Basta, no más violencia contra las mujeres. Red Patria Nueva, a favor de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, las queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Con una visión rápida y dando respuesta a otros, tú estás escuchando Contragolpe, periodismo en vivo. Contragolpe viene con el sello de la Red Patria Nueva. Iniciamos este sector de participación para la población boliviana. Hay diferentes temas sobre la mesa para que usted pueda discutirlos, pueda además hacer conocer su voz, su análisis, su lectura con el resto del país. Nuestras líneas están habilitadas 715-38-696 y el 2200-473. Pues bien, en las últimas horas se han conocido denuncias de la gobernación de Santa Cruz en contra de la exgobernación. Un representante de la gestión de Fernando Camacho ha denunciado ante el Ministerio Público la mal utilización de recursos económicos de los cruceños. Se habla de 700.000 bolivianos en favor del candidato de Rubén Costas, que como ustedes saben era el ex gobernador de Santa Cruz. Se refieren a el candidato Rolly Aguilera, el Tawichi Aguilera, así se lo conoce popularmente. Ante esta denuncia que ha realizado la gestión de Fernando Camacho, esta es la respuesta de los representantes del partido de Rubén Costas. Todavía tienen la osadía de decir que es publicidad fantasma. Háganme el favor, si su gestión es un fantasma, no pasa nada. Trabajen, que para eso están. Un tema que puede ser parte de la agenda que ustedes pudiesen comentar. Hemos abierto nuestras líneas telefónicas. Estamos esperando saludarles y escucharles. Nos llega un primer mensaje de texto. Indica: muy buenas tardes, Radio Patria Nueva. Bueno, vamos a volver al texto después de esta llamada, en segunditos nada más. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto y desde dónde nos habla? Buenas tardes, de Santa Cruz, Cándido Rodríguez. Bienvenido, don Cándido, adelante. Mire, yo no me arrepiento y siempre lo voy a decir, todo lo que sea verdad. Yo hace años he venido denunciando corrupciones, he venido denunciando a cada institución. Incluso tengo amigos periodistas que acá en Santa Cruz que yo les decía, no pillamos una institución en Santa Cruz que no haya corrupción. Y eso ellos me decían, no creo, entonces, porque la familiarización es lo que manda. Ahora, las logias no van a querer aceptar ningún encierre a sus dirigentes que representan en las instituciones.
hay que tomar muy en cuenta que entre ellos se protegen, y eso va a ser terrible porque ellos están armados. Con eso les digo todo su decisión que han tomado ellos. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, don Cándido. Gracias por comunicarse desde Santa Cruz. Rápidamente nos vamos con este mensaje de texto que dice: muy buenas tardes, Radio Patria Nueva. En pueblo chileno ganó la verdadera democracia, ganó la nueva generación, ganó la juventud. Muchas felicidades al pueblo chileno. Que viva la patria grande. Desde Santa Cruz, nombre es Josué. Fuerte abrazo a toda nuestra audiencia en el oriente del país. Le reiteramos que nuestras líneas están habilitadas esta tarde, 715-38696 y el 2200-473. Usted puede comunicarse con Red Patria Nueva para también hacer llegar su voz al resto del país. Estaremos los próximos 10 minutos recibiendo estas llamadas para poder compartir entre todos y todas lo que va sucediendo en nuestro país. Recibiendo llamadas al número de WhatsApp. Denos un segundito. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Y desde dónde nos llama? Mirta, le llamo desde Tarija. Bienvenida, adelante. Yo acepto todo lo que ha dicho el señor que me antecedió. Realmente esta es la triste realidad de nuestro país. Y se tapan los unos con los otros. Ni modo. Yo quiero referirme al bloqueo que hay aquí en Tarija. Es algo inadmisible. Justo ahora que tenemos que salir de viaje, señorita, yo con mis nietos estoy acá y tengo que llevarles allá a su casa. Y no hay la posibilidad de podernos ir tranquilos. Yo quisiera, por favor, pedirle al gobernador que se ponga la mano al pecho y de una vez arregle esta situación. ¿Hasta cuándo nos van a hacer daño? Los que tenemos que pagar somos los ciudadanos de a pie, que tenemos que luchar día a día con todas estas consecuencias. Por favor, pediría de todo corazón que de una vez por todas arregle esta situación. Gracias. Muchísimas gracias, doña Mirta. Un abrazo hasta el sur del país. Conocemos que hay mucha preocupación por parte de los municipios y esperamos que se pueda resolver esto de la manera más oportuna y de la mejor manera posible. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto y desde dónde nos habla? Buenas tardes, señorita Camila Lorgio Campos, desde la ciudad del Alto. Bienvenido, don Lorgio. Adelante. Gracias. El abogado, no voy a dar nombres, pero hay un abogado que acostumbra llevar sus litigios en los medios de comunicación, en las redes sociales. A ese abogado principalmente y a los medios del cartel de la mentira les voy a hacer conocer un artículo de la normativa jurídica boliviana que dice por qué razón ha sido aprehendido el señor Marco Pumari. Aprehensión por el fiscal se llama el artículo. El fiscal puede ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y exista suficientes indicios de que es autor. Más adelante dice ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar, obstaculizar la investigación de la verdad. Eso es lo que ha realizado el señor Marco Pumari. Él conocía hace 2 años de la presente querella, pero nunca se ha personado a estrados judiciales. Bien. Y termino con lo siguiente. Les recuerdo al fiscal general de la República que también se han quemado los tribunales electorales de Pando, de Chuquisaca, Beni, Tarija y Santa Cruz. Sería bueno investigar cuánto ha avanzado el señor, los fiscales del distrito. Muchísimas gracias, don Lerio de Salud. Adelante, María Eugenia, la escuchamos.
En efecto, amigos de todo el país, en estos momentos se lleva adelante una conferencia de prensa del ministro de Salud de Bolivia, conjuntamente su par de la Autoridad de Salud también de la República Argentina. En estos momentos habla el ministro de Salud en el marco de la entrega y llegada de vacunas al país, vacunas AstraZeneca, en el marco de las relaciones bilaterales y encuentros de hermandad. Escuchemos al ministro. Impuesto y un gobierno elegido por el voto soberano del pueblo. Después de realizada la actividad esta mañana, hemos sostenido una reunión con el equipo técnico del Ministerio de la Argentina, con la participación de su ministra, en la que hemos avanzado temas importantísimos. Hemos hablado de temas de seguridad en las vacunas, de cómo hemos avanzado en la vacunación en menores, de la seguridad y beneficios que nos ofrece la vacunación heteróloga y cómo de aquí en adelante vamos a llevar una agenda coordinada que nos permita realizar acciones en conjunto en beneficio de la población de nuestra región. Tenemos pendientes varios temas que a partir de la fecha vamos a ir coordinando constantemente con nuestra hermana República de Argentina. Para eso también vamos a requerir la colaboración de nuestros hermanos embajadores, a los que también tenemos que agradecer hoy, porque de no haber sido por sus gestiones, por acciones de la Cancillería, no hubiésemos tenido la posibilidad de contar esta buena noticia de darle este beneficio a nuestra población. Tenemos que seguir hablando de temas que vayan orientados a coordinar actividades en las estrategias de contención de la pandemia, en las estrategias de mitigación de la pandemia, en nuestros planes de vacunación, específicamente en aspectos que tengan que ver con la vigilancia epidemiológica, que nos permitan estandarizar protocolo de manejo de pacientes críticos e intercambio de experiencias en este aspecto. Creo que ha sido una jornada ardua, de una agenda bastante apretada, pero con muy buenos resultados. Pero el resultado que más se debe resaltar es el hecho de que esta crisis sanitaria nos ha enseñado que la solidaridad es el único camino. Si hay un país que no está solucionando el problema de la pandemia, todos estamos estancados en esa solución. Y solamente si tenemos acciones conjuntas vamos a poder dar la respuesta que necesita la humanidad en este momento histórico. Porque problemas globales requieren soluciones globales. Y yo quiero una vez más resaltar el papel histórico que ha jugado el Ministerio de Salud de Argentina, la ministra de Salud de Argentina, en este primer paso de coordinación, que va a significar el primero de muchos, que estamos seguros nos van a llevar al éxito en este proceso de control de una epidemia, que si bien nos ha mostrado lo negativo y las debilidades que tenemos, también nos ha mostrado las potencialidades que tenemos como sistemas sanitarios y sobre todo como humanidad. Muchas gracias, Argentina, y felicidades, Bolivia. Estas las palabras del ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, en el marco de esta conferencia bilateral y en el marco de la llegada y entrega de vacunas AstraZeneca. 1 millón de dosis serán distribuidas a nivel nacional. En estos momentos también habla la ministra de Salud de la Argentina, Carla Vistos. Muchos agradecimientos a los dos equipos de trabajo y estoy segura que hablo en nombre de toda la delegación argentina. El orgullo, la emoción, la alegría de poder haber compartido este día, hoy a la mañana lo decíamos, es un logro de dos países, de dos pueblos, nuestros presidentes, nuestros gobiernos, pero sobre todo el pueblo argentino es muy
unido, es un pueblo hermano al pueblo boliviano, y nos da mucha alegría haber llegado hoy a la luz del día con un avión lleno de vacunas, llenos de salud y llenos de esperanza y llenos de futuro, porque eso somos, dos países hermanos que buscan eso. Bolivia y Argentina siempre fue así que hay que mirar para adelante, hay que valorar este día que decíamos con el embajador de Argentina en Bolivia. Es histórico, estamos convencidos que es histórico, que va a sentar el precedente de una América del Sur más fuerte todavía, más unida todavía y más organizada para futuras situaciones críticas como esta, para poder tener una respuesta más soberana, de autosuficiencia, y eso es lo que nos comprometimos a trabajar en todo lo que dijo el ministro de Salud de Bolivia, y también, por supuesto, en las particularidades que tenemos nosotros como región, sobre todo en los programas ampliados de inmunizaciones, con muchísima fortaleza, con una población, nuestros pueblos confían en las vacunas, y la dificultad y la barrera que hemos tenido es el acceso. Entonces tenemos que trabajar para mejorar el acceso y trabajar para mostrarle al mundo que la región de las Américas es líder en vacunación, y eso lo muestran nuestras coberturas de vacunación, a pesar de esas inequidades en el acceso y la población vacunándose. Compartíamos las coberturas de vacunación de los dos países con muchísimo entusiasmo y con expectativa de acelerar y mucho la vacunación en menores de 18 años, que va a ser la clave en Bolivia, como en toda la región, para poder llegar a nuestro otoño con los niños y las niñas protegidas y poder tener una presencialidad cuidada, una presencialidad sostenida, una disminución del riesgo de las familias, de los niños y las niñas que se acercan, que viven, digamos, que van a la escuela y que después vuelven a su casa. Eso es lo que estamos aprendiendo del hemisferio norte en este momento. Quienes transmiten el virus intrafamiliarmente son los escolares, entonces realmente estamos ante una oportunidad muy importante para acelerar la vacunación, y nos contaban la compañera del Ministerio de Salud que el inicio de la vacunación en menores de 11 años ha sido muy auspiciosa en Bolivia, así que nos da mucha alegría poder tener esa noticia. Realmente tenemos que saber de lo que somos capaces en nuestros países, tenemos que saber que los gobiernos y que los pueblos unidos somos mucho más fuertes y vamos a poder avanzar muchísimo más juntos. Así que un agradecimiento especial al presidente de Bolivia, que también nos recibió con el embajador y con el canciller de Bolivia, con saludos para nuestro presidente, que por supuesto fueron devueltos, y ese vínculo que tienen nuestros presidentes también nos da mucha fuerza a nosotros como Ministerios de Salud, Cancillería, Cascos Blancos, para poder avanzar fuertemente en los compromisos y en los desafíos que tenemos. Así que cierro como empecé, es un orgullo enorme, es una emoción enorme, y ojalá sea no el principio, sino la profundización de muchísimo trabajo conjunto. Muchas gracias, Bolivia. Estas son las palabras de la ministra de Salud de la República Argentina en el marco de este encuentro, conjuntamente el ministro de Salud de Bolivia, y en el marco, como señalaba, en el marco de integración, profundizar estos lazos que tienen la idea de poder trabajar de manera conjunta con lo que significa la lucha contra la pandemia del COVID-19. En estos momentos, y si me permiten, enteramente coordinamos si vamos a dar continuidad a esta conferencia de prensa que también se está realizando a medios internacionales de la Argentina que llegaron a Bolivia para poder responder de manera conjunta ambos ministros, tanto de Bolivia como de la Argentina, y el trabajo que se va a llevar adelante a partir de este momento y a partir de este proceso de entrega, de la llegada de más de 1 millón de vacunas a AstraZeneca. Ese es el contacto, amigos, de todo el país. Nosotros coordinamos internamente para poder continuar con esta conferencia. Bien, María Eugenia, muchísimas gracias. Mayor actualización sobre este tema estará en el informativo plurinacional a continuación. Guillermo, hemos llegado al final. Sí, felices por la profundización de las relaciones bilaterales con la Argentina frente a la pandemia. Un abrazo fraterno a todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país. Nos reencontramos mañana, 3 de la tarde, cita entre nosotros.
Hasta aquí, por Red Patria Nueva, en Bolivia y el mundo presentaron Contragolpe. Periodismo las 24 horas, dando respuesta a otros con una visión rápida, ágil y de frente a los hechos.